Muy buenas noches, colaboradores de RG Metálicas. En esta oportunidad vamos a brindar una capacitación muy importante en el tema de neumocnosis. El que le habla ingeniero Somas de RG Metálicas, Calín Alcarraz. La neumocnosis son un grupo de enfermedades caracterizadas por la afectación permanente del intersticio pulmonar. Están producidas por acúmulo de polvo inhalado en los pulmones y la reacción tisular que este provoca después de la deposición en las vías aéreas de mayor calibre y luego la deposición en el parenquima pulmonar. O sea, parenquima incluye también los bronquios respiratorios, donde se da mucha de la reacción anatomopatológica que caracteriza las neumocnosis. Entonces, es interesante detonar que las partículas tienen porcentaje que aumenta a medida que se toman más pequeñas. Después de esto disminuye y vuelve a aumentar para partículas que son bien pequeñas. Esto ocurre por fenómenos físicos que son distintos. Estos son los procesos que llamamos procesos físicos de deposición de partículas. La sedimentación, la impactación y la difusión, que son procesos de deposición física de cualquier partícula. Entonces, en general, las partículas más pequeñas, que son las causantes de la neumocnosis, se depositan por sedimentación y por difusión. En general, las partículas entre 5 y 2 micrómetros del diámetro aerodinámico tienen una dependencia de la gravedad, de la densidad y del diámetro de la partícula. La otra es la difusión, que es un mecanismo muy importante para polvos bien chiquitos, menores que 1 milímetro. La difusión es una deposición aleatoria, o sea, la partícula no se deposita propiamente, pero si ella tiene la oportunidad de encontrar una pared de un bronquio o de algo, se para ahí. Síntomas. Cuando hay una deposición excesiva de polvo en las vías aéreas más peligrosas, es posible que haya padecimientos de lo que se llamamos de síntomas respiratorias, que en general se caracterizan por tos y por esputo. Estos síntomas se llaman de bronquitis crónica ocupacional, que son exactamente superponibles a la bronquitis crónica, que se encuentra en la tabaquista, en el tabaquista, personas que consumen el cigarro, ¿no? Es una infección independiente de la neumocnosis, o sea, un trabajador puede desarrollar lo que se llama bronquitis crónica con o sin alteraciones funcionales, pero esto no implica que él tenga neumocnosis, para aclarar, ¿no? Por otro lado, también es verdad, el trabajador puede desarrollar las neumocnosis sin síntomas respiratorios. El concepto de tos es un poco complejo, pero también es importante que la génesis de la neumocnosis, o sea, la exposición a altos niveles de polvos que son tóxicos en general, se asocian a patología y enfermedades más graves. La durabilidad del polvo en el pulmón es muy importante. Hay polvos que por los mecanismos de defensa pulmonares o se disuelven o son transportados, o sea, no son durables, no tienen la capacidad de generar una reacción continua del tejido pulmonar. Entonces, la durabilidad es muy importante y en mayor ejemplo es relacionado con los polvos de asbestos. Si piensas en términos de tipos diferentes de asbestos, el crisóltilo, por ejemplo, tiene una durabilidad menor, pues tiene una deposición un poquito más central comparada con los anfibolios lactosidolitos. Hay polvos que son muy agresivos para los mecanismos de defensa pulmonar, como por ejemplo
el sílice. Si hay otros polvos que no tienen una acción tóxica para los macrófagos alveolares, como el hierro, el elemento de carbón, el óxido de titanio, el bario, el estaño, son polvos que pueden ser depositados, pueden causar neumoconitis, pero son muy poco tóxicos para el pulmón. La llave para el aparecimiento de la neumoconitis es la interacción entre el polvo y el macrófago alveolar. Esto es lo que determina la reacción del tejido. Después que el polvo se deposita en el pulmón reacciona de dos formas. La primera forma, la más importante, que es lo que llamamos declinitis mucosidians, y la segunda forma es el mecanismo celular de la defensa. El clearance es nada más que el transporte de polvo por el escalador mucociliar. El árbol respiratorio es recubierto por un epitelio ciliado que va hasta la región del bronquiolo terminal. En toda esta región hay un mecanismo activo de movimentación ciliar que es centrípeto, que funciona 24 horas por día, que transporta como si fuera en una esfera de muco todas las partículas de las sustancias extrañas al pulmón. Este mecanismo es responsable por como 80-90% del transporte de las sustancias extrañas que se depositan en el pulmón. Pero si el polvo logra ultrapasar el bronquiolo terminal, irse a depositar donde no hay epitelio ciliado, y los mecanismos celulares son los más importantes, y los macrófagos alveolares son los que hacen la fagocitosis, y pueden seguir tres caminos diferentes. Con las partículas fagocitosas pueden quedarse en los alveolos si la sustancia no es muy tóxica, o pueden migrar activamente a una zona que haya epitelio ciliado y pasa al transporte mucociliar, o pueden migrar también a los linfáticos del sistema de drenaje linfática del pulmón y ser procesados en los ganglios linfáticos regionales. Tratamiento. Hasta el momento no se dispone de un tratamiento eficaz para las neumoconitis, de forma que la mejor intervención en estas enfermedades consiste en su prevención con un abordaje transversal implicado a diferentes niveles asistenciales. El diagnóstico que fundamenta que una historia de exposición a polvo junto con unos hallazgos radiológicos característicos. Medidas de prevención en neumoconitis. 1. Prevención primaria. Identificar grupos de trabajadores expuestos y disminuir los factores de riesgo, grupos con exposición a inhalación de sílices y asbestos. Tenemos dos grupos, ¿no? Uno que es de sílice y la otra la que es de asbesto. Empezamos por exposición laboral a polvo de sílice. Normalmente tenemos lo que es en minería subterránea, carbón, caolín, explotación de canteras, que vamos a presentar minerales de granito, pizarra, también excavaciones en perforaciones, túneles, manufacturas con piedras ornamentales, también elaboración de productos refractarios, limpieza con chorro de arena, molinos de piedra, utilización de sílice molienda, carbón, elaboración de plásticos, maderas, pinturas, elaboración y uso de abrasivos, detergentes, industria del vidrio, industria cerámica. Son esos algunos ejemplos, ¿no?, que tenemos en lo que es en la exposición de polvo de sílice. Exposición de asbesto. Exposición laboral. Construcción, demoliciones, industria de automóvil, industria naval, fabricación textil, fabricación de fibrocemento, ferrocarriles, sector de eléctrico, aislamiento acústico, exposición doméstica, ¿no?,
fibras incorporadas a la ropa de trabajo de familiares, elementos de construcción de hogar, productos de consumo doméstico, exposición ambiental, proximidad de exploraciones mineras, subsuelo rico en mineral de asbesto. 2. Prevención secundaria. Realizar diagnóstico precoz de la enfermedad mediante los programas de vigilancia de los trabajadores expuestos. Extremar la prevención del tabaquismo, los consumidores de tabaco o cigarro. Quimioprofilaxis con isoniazida en sujetos con silicosis o más de 25 años de exposición laboral junto con una prueba de tuberculina mayor de 9 milímetros. Prevención terciaria. Evitar la evolución de la enfermedad y establecer tratamiento de sus complicaciones. Neumotoras, insuficiencias respiratorias. Enfermedades por agentes inorgánicos, neumoconosis, mesotelioma. Enfermedad y tenemos las sustancias implicadas, ¿no? EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? ¿Qué quiere decir sus siglas? Sustancias que implican la sílice, el carbón, el cadmio, el asbesto, el cobalto, el aluminio. Neumoconosis. La sílice, el carbón, el caolín, el talco, pizarra, hierro, berilio, son estos minerales que provocan estas enfermedades. Granulotosis pulmonar, el berilio, ¿no? Fibrosis intersticial, tenemos lo que provoca el sílice, el asbesto, el cobalto. Cáncer del pulmón, sílice, asbesto, cobalto. Mesotelioma pleural, el asbesto. Afectación pleural benigna, también tenemos el asbesto, ¿no? Son estos los minerales que provocan todas estas enfermedades, ¿no? Un dato muy importante. Silicosis. Se desencadena por la inhalación y depósito de partículas de sílice, provocando la producción de tejido colágeno y afectando al parenquima pulmonar de forma difusa. Están expuestos los mineros y los trabajadores de las industrias que emplean este mineral: cerámica, alfarería y ladrillos. La silicosis se ha dividido tradicionalmente en tres grandes grupos: crónica, subaguda y aguda. La silicosis crónica se clasifica en las formas simple y complicada, de acuerdo con la presentación radiológica. La silicosis simple se caracteriza por la presencia de nódulos redondeados pequeños que habitualmente aparecen primero en los lóbulos superiores y posteriormente en todos los campos pulmonares. Suele detectarse mediante pruebas radiológicas, dado que por sí misma no determina ningún tipo de patología respiratoria. Si existiese, es más probable que se deba a la coexistencia de otra patología, como la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que quiere decir EPOC, sus siglas. Por lo general, la silicosis simple no progresa al interrumpir la exposición y se puede garantizar que el trabajador expuesto no sufrirá ninguna discapacidad funcional. En imagen ahí presentamos, ¿no?, un pulmón normal, un pulmón con silicosis simple, un pulmón con silicosis complicada, ¿no? Son tres ejemplos claros que se puede ver en la imagen. Se estima que hay una silicosis complicada cuando los nódulos de la radiología torácica tienen un diámetro superior a 1 centímetro, masas conglomeradas. Estas aumentan lentamente de tamaño a lo largo de varios años. Como factores de riesgos de esta entidad se encuentran los niveles altos de exposición al polvo y coexistencia de otras neumopatías, como la tuberculosis. Los síntomas son disnea, tos, expectoración. Las pruebas de la función pulmonar demuestran un patrón restrictivo con una disminución de la distensibilidad pulmonar,
La alteración en el equilibrio ventilación-perfusión da lugar a una hipoxemia progresiva y esta a su vez al desarrollo de hipertensión pulmonar. La silicosis aguda se presenta como una insuficiencia respiratoria de rápida progresión donde se demuestra una disminución importante tanto de los volúmenes pulmonares como la de la capacidad de difusión. Neumoconiosis de los trabajadores de carbón. La exposición más intensa ocurre durante los procesos de extracción y procesamiento. También están expuestos los trabajadores que realizan labores de transporte y depósito de polvo de carbón en las centrales térmicas, industrias siderúrgicas, baterías, industria química e incluso en ventas y usos domésticos. El riesgo de contraer la enfermedad se relaciona con las características de polvo inhalado del tiempo de exposición y factores individuales. La exposición y el depósito de polvo de carbón y sílice en los alvéolos activa los mecanismos que conducen a un aumento de la fibrogénesis de forma similar a la silicosis. La fibrosis masiva progresiva sería una lesión formada por la conglomeración de nódulos con un diámetro igual o superior a 20 milímetros, que se localizan predominantemente en las regiones épico-posteriores de los lóbulos superiores o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores y su disposición puede ser asimétrica. Al igual que la silicosis, las formas simples de no se acompañan de síntomas ni alteración de la función pulmonar y las complicadas FMP, fibrosis masiva progresiva, donde son frecuentes las alteraciones de las funciones pulmonar, no existe un patrón característico de la afectación funcional de la neumoconiosis complicada, pudiendo aparecer diversos grados de obstrucción al flujo aéreo, defectos restrictivos y alteraciones de la ventilación, perfusión. Algunos mineros se observa el denominado síndrome de Kaplan, que consiste en la presencia de nódulos pulmonares 1 centímetro mayor y artritis reumatoide. Estos nódulos que habitan con frecuencia pueden ser múltiples o dificultosos que pueden confundir con la fibrosis masiva progresiva y no guardan relación con la severidad reumática. Patologías asociadas a la exposición a sílice y polvo de carbón. Esclerodermia. Tanto la exposición a sílice como la silicosis aumentan el riesgo de esclerodermia, que se manifiesta de igual manera que en los individuos no expuestos. Su presencia es un factor de riesgo para la formación de fibrosis masiva progresiva. Silicosis y tuberculosis. La silicosis predispone a la infección tuberculosa y por microbacterias atípica. Esta relación se incrementa si existe coinfección por virus del VIH y con el número de años trabajados. Neumoconiosis del carbón y tuberculosis. Estudios recientes han demostrado que la población minera tenía 3 veces más riesgo que sufrir tuberculosis en la silicosis y en la neumoconiosis del carbón. La tuberculosis es una de las principales causas de la aparición de la fibrosis masiva progresiva. Cáncer al pulmón. Aunque de forma no exenta de polémica, la exposición a sílice ha sido admitida como
carcinógeno. En la exposición física se encuentran crepitantes finos bilaterales y a veces nódulos cutáneos en la piel expuesta, manos, brazos, cuello o cara. En casos avanzados aparece cianosis acropaquias. Pueden presentar un patrón funcional, restrictivo, obstructivo o mixto con disminución de la capacidad de difusión. Tenemos en pantalla la cianosis y la acropaquia, ¿no? Claramente hay una deformación, ¿no? de dedos y manos. Enfermedad pulmonar por metales duros, cobalto y metales duros. También se denomina neumonía intersticial de células gigantes, pulmón de cobalto, neumocenosis de metales duros o neumocenosis por carburo de tungsteno. La aparición de la enfermedad no está relacionada por la dosis acumulada de metal, sino más bien por una susceptibilidad individual. El principal componente de los metales duros es el tungsteno. Sin embargo, el metal que aparece producir el cuadro es el cobalto, que consiste en una afectación pulmonar intersticial variable desde una neumocenosis subaguda hasta fibrosis pulmonar. La clínica es bastante inespecífica y apenas se diferencia de la de otros pacientes con fibrosis pulmonar. Presentan tos seca y disnea de esfuerzo progresiva, que puede llegar a insuficiencias respiratorias crepitantes, finos y acropaquias. La radiografía del tórax presenta un patrón retículo nodular difuso con aumento de los ganglios linfáticos que pueden estar acompañados de espacios quísticos en estadios avanzados. Siderosis. La inhalación de vapores o polvos con hierro produce un cuadro muy benigno llamado siderosis, que no se relaciona con deterioro funcional ni con fibrosis. Sin embargo, en ocupaciones en las que se genera polvo o humo de hierro contaminado con otros minerales como el titanio, aluminio, distintos silicatos o la sílice libre, sí se pueden producir alteraciones en el pulmón. En estos casos aparece una lesión pulmonar llamada silicosiderosis. Histológicamente, la siderosis pura se caracteriza por la presencia de hierro en los macrófagos y en el intersticio peribroncovascular. Radiológicamente, la siderosis tiene un patrón reticulonodular de alta densidad que está condicionado por la presencia de hierro en estas lesiones. La siderosis, enfermedad del soldador, ¿no? Es un típico enfermedad. Dice, la siderosis es un tipo de enfermedad pulmonar ocupacional, una neumocenosis no colágena, sin fibrosis, causada por la inhalación de polvo o humo que contiene partículas de hierro o óxido de hierro. Estañosis. Se presenta en sujetos que manipulan estaño tras su extracción, en la fundición o en su soldadura. La alta densidad que estaño produce una imagen radiológica con lesiones lineales de alta densidad distribuidas en ambos pulmones. Sin embargo, los pacientes están asintomáticos. Ahí tenemos en imagen, ¿no? Dos personas que están ahí manipulando el estaño. Dice, ¿no? En la mayoría de las minas, las condiciones de yacimientos y la ausencia de yesú han permitido el uso de maquinaria y explosivos que han minimizado los riesgos.
muy importante, ¿no?, que la tecnología ahí avance para poder reducir o minimizar estos factores que provocan estos tipos de enfermedades. Varitosis. El bario se usa como colorante relleno en fabricación de cristal o como medio de contraste en medicina. En la radiografía de tórax aparecen lesiones lineales muy densas que regresan cuando el individuo cesa la exposición. La clínica de estos pacientes suele ser crisis de broncoespasmo. Varitosis. Síntomas: asintomáticos, tos, sibilancia, irritación nasal. Son estos algunos síntomas que presenta la varitosis. Asbesto. El amianto o asbesto engloba un grupo de silicatos minerales ignífugos dúctiles con un gran número de aplicaciones comerciales. La exposición al amianto origina diversos trastornos pulmonares y pleurales, definidos de carácter grave: asbestosis, enfermedad pleural no maligna, derrame pleural, engrosamiento pleural, placas pleural, atelescasia, cáncer de pulmón y mesotelioma. Enfermedades ocasionadas al contacto con el asbesto, ¿no? Son estos algunos que provocan, ¿no?, tumor en la faringe, tumor en la laringe, lesiones en los pulmones, tumores, el asbestosis, que es fibrosis pulmonar, ¿no?, cáncer en el peritoneo, ¿no? Son estas algunas deficiencias que le van a provocar. También tenemos lo que es el pleura, tejido de rodeo, los pulmones, fibrosis pleural, derrame pleural, placas pleural, cáncer, ¿no? Son estas claras lesiones, claras enfermedades que van a provocar a la persona, al ser humano. Asbestosis. La asbestosis consiste en una remodelación fibrótica difusa del parénquima pulmonar causada por la inhalación de formas respirables de amianto. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos durante 20 a 30 años después de la exposición inicial. La asbestosis es la fibrosis pulmonar ocasionado por inhalación de fibras de asbesto, también denominado amianto. En general, los síntomas no suelen aparecer hasta los 20 años, después del inicio de la exposición del asbesto. Anomalías, ¿no?, ungiales, problemas en el color, forma, textura o grosor de las uñas, ¿no? Es un claro ejemplo donde va a presentar los primeros síntomas, ¿no?, en las uñas. También vamos a tener lo que es la dificultad al momento de respirar, disminución de la capacidad de hacer ejercicio, dolor torácico, tos. Son estos síntomas, ¿no?, que van a presentar. Asbesto y neoplastía. La mayoría de los estudios han demostrado una clara relación causal entre asbestosis y carcinoma broncogénico, el riesgo de cáncer de pulmón, combinado exposición al asbesto y tabaquismo. Parece ser multiplicativo la exposición al asbesto. También incrementa la incidencia de otras neoplasias, como son el carcinoma de laringe, orofaringe, riñón, esófago y vías biliares. Mesotelioma pleural maligno. Es un tumor derivado de las células mesoteliales, aunque puede asentar en peritoneo,
túnica vaginal y pericardio. El 80% de los casos tiene un origen en la pleura. La incidencia del mesotelioma pleural está aumentando en mayoría de los países. Los profesionales de mayor riesgo para padecer mesoteliomas son los trabajadores de minas de amianto, no existentes en España, en fábricas fibrocamentos, trabajadores de lavandería y limpieza en seco, en las industrias navales. Otros profesionales con menor riesgo son los soldadores, los plomistas, fontaneros y trabajadores de la construcción. No todos los pacientes expuestos desarrollan la enfermedad. Habitualmente suele haber una latencia de 30 años entre exposición y la enfermedad. Bueno, es importante, señores trabajadores de RG Metálicas, el uso adecuado de nuestros EPPs, en este caso nuestros respiradores. También tenemos que saber elegir nuestros tipos de filtros que podamos trabajar. Tenemos filtros para gases, filtros para polvos, ¿no? Entonces, saber elegir el tipo de filtro con lo que vamos a encomendarnos el trabajo del día a día que se va a realizar. Por eso es importante el uso, voy a ser reiterativo en eso, el uso adecuado de los EPPs, porque ya como hemos estado viendo en esta capacitación, que no es al instante estas enfermedades, estas se presentan a largo plazo, ¿no? Son pequeños polvos de pequeñas micras que no lo podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces que eso poco a poco se va sedimentando en los pulmones, en realidad a todo el cuerpo va perjudicando, ¿no? Entonces seamos responsables, señores, y evitemos que estas enfermedades profesionales nos ataquen, ¿no? Muy agradecido con ustedes, trabajadores, por esta capacitación. Espero que les haya sido algo de aporte. Me despido y espero que les haya gustado. Muchas gracias.